Estaba a punto de darle a grabar hasta que me ha saltado un anuncio en el que prometían construir una oferta en 24 horas. Como si pensar fuera un trámite. Y sinceramente, quiero hacerte una pregunta, así directa. ¿Realmente te sientes cómodo dejando que otros piensen por ti? Incluso cuando usas tu propio dinero. No quiero enseñarte a construir una oferta irresistible con la fórmula de Hormozi o con la IA, y mucho menos hacerlo en tiempo récord. Para eso, ya sabes dónde están los demás. Lo que voy a enseñarte es algo totalmente distinto. La forma de pensar y empaquetar que utilizaban los mejores copywriters del siglo XX para hacer una oferta que no se puede destruir. Una oferta adictiva, es decir, inevitable. Y hoy, 70 años después, funciona mejor que nunca, porque casi nadie está dispuesto a invertir las 3 semanas que invertían estos genios para crear y entender ofertas. Al fin y al cabo, la gente que piensa mejor gana más dinero. Y si te tomas la molestia de aplicar esto, serás brutalmente superior a tu competencia y estarás en posición de subir tus precios entre un 30 o incluso un 50% tras ver este vídeo. Bien, ¿cómo hacemos que una oferta sea inevitable a grandes rasgos? Para hacerla hay que construirla a partir de los fundamentos que nadie utiliza. De hecho, es fácil olvidarse de los fundamentos, porque honestamente, ¿a quién cojones le gustan los fundamentos? Pues efectivamente, a nosotros. Así que te voy a contar cómo lograrlo en 4 pasos, en 4 sencillos pasos. Primero vamos a ver juntos si tu nicho tiene dinero, porque si no lo tiene, ¿cómo vas a vender high ticket, socio? Bien, lo segundo, te enseñaré a percibir cuándo la investigación de tu nicho ya es suficiente para controlar tu mercado. Así no te me quedas corto. En tercer lugar, analizaremos la lógica detrás de una oferta para hacerla tan inevitable y urgente que genere atracción nada más enseñarla. Es como cuando ves a una chavalilla por la calle y te atrae de primeras. Pues lo mismo con tu oferta. Y como cuarto punto, evitarás caer en los 2 grandes errores que cometen pues absolutamente todos los negocios al momento de entregar su conocimiento. ¿Y esto qué provoca? Pues que no puedas escalar, que no puedas conseguir más ventas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Bien, soy Marc Brustier, me dedico a desplegar los mismos blueprints que estoy usando para escalar mi propia operativa en servicios de coaching, consultoría e infoproductos. Y no me interesa que confíes en mí. Me interesa que empieces a desconfiar de todos los demás. Te dejo este esquema y muchas más herramientas gratis en el primer enlace de la descripción. Y si quieres que te ayude personalmente a detectar tus principales cuellos de botella, agenda una llamada 1 a 1 en el segundo enlace. Pero te aviso, no te ayudaré a facturar más si eso significa pensar menos. En los últimos 3 meses he hablado con más de 50 negocios diferentes, de diferentes sectores. Desde el cripto, fitness, IA, B2B tech, marketing, crecimiento personal, etc. Y te aseguro una cosa, 9 de cada 10 no fallan por falta de tráfico ni por un mal copy. Fallan porque no tienen una oferta lo suficientemente buena como para merecer atención. Y eso es lo que vas a entender ahora. Por ejemplo, aquí tienes a Max Allen, justo después de entregarle la investigación que hicimos juntos, que nos llevó aproximadamente unas 2 semanas a hacer. Fijaros qué dice. Antes de nada, quería darte la enhorabuena porque esto me parece el repollón. Sí. Me parece un trabajazo, tío, que me ha dejado. Pero vamos, que los tengo subrayados, ¿eh? Es decir, Con esto hemos conseguido construir una oferta superior al 98% de su competencia, simplemente entendiendo mejor su mercado. Y por supuesto, ahí grande, por supuesto nosotros mismos, Marc Brand, que después de cometer muchísimos errores, pero muchos sabemos perfectamente qué consecuencias conlleva el no tener una oferta inevitable. A muchos les da miedo equivocarse, pero esos errores, precisamente, son los que hoy nos permiten ofrecerte una solución para que tú no tengas que cometerlos. Entonces, ¿qué está haciendo la mayoría del sector actualmente y por qué casi ninguno está consiguiendo resultados? Simple, porque casi todos utilizan la fórmula de Hormozi. Y no me entiendas mal, no hay nada de malo con la fórmula del gran motherfucking Hormozi. El problema viene que casi absolutamente todo el mundo en el mercado está utilizando promesas porno, que lo venden todo rápido, fácil y sin esfuerzo, cruzando incluso a veces la línea de lo irreal.
Como en el anuncio que te he dicho al principio, ese de crear una oferta en menos de 24 horas con IA o el típico, mira, como aquí tengo, te garantizamos por contrato que si te instalamos nuestro sistema te generarás entre 20 a 30 clientes high ticket al mes y entre 50.000 y 100.000 euros adicionales o no pagas. Sí, claro, sabiendo cómo son los stingy coach con el dinero, dudo mucho que no pongan condiciones imposibles de cumplir. Al final, es como esa frase que se dice, ¿no? De el pueblo tiene los políticos que se merece. Pues aquí exactamente igual. Porque la fórmula Hormozi existe porque responde justo lo que la gente quiere. ¿Y qué quiere la gente? Pues todo rápido y sin esfuerzo. Y claro, cuando llevas tiempo en este juego, terminas cayendo en lo mismo, siempre buscando el atajo. ¿Y esto qué genera? Pues no te voy a engañar. Hace un tiempo estaba en esa misma situación. Me pasaba el día improvisando precios por miedo a cobrar lo que realmente valía mi servicio, reformulando propuestas para conseguir cerrar alguna venta, intentando justificar mi valor sin saber muy bien por qué deberían pagarme más. Y tú sabes que estar en esa situación es vivir en un ciclo de estrés constante, que terminas totalmente agotado con tu negocio. Te cuesta disfrutar de tu trabajo porque tienes miedo a subir precios, te comparas además con competidores menos preparados pero con mejor discurso. Y eso a veces pues te hace pensar que quizás no eres lo suficientemente bueno. O directamente le echas la culpa al mercado por estar saturado y cambias de nicho, de oferta o incluso de estrategia. Cuando en realidad te das cuenta que todo viene porque ni tú mismo entiendes qué cojones estás vendiendo. Que no tienes una estructura en tu servicio, una forma de empaquetarlo para que sea atractivo, que destaque, que se diferencie, que emocione. Y esa falta de estructura alimenta tu ansiedad, tu síndrome del impostor, y terminas pues con parálisis por análisis. Y justo aquí es donde todos, la mayoría, abandonan, no por malas ideas, sino por falta de una oferta inevitable. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo construimos una oferta inevitable que venda con cojones? Pues te lo voy a explicar paso a paso. Lo primero que quiero que entiendas es que estas 9 personas que ves aquí han vendido diferentes servicios en decenas de sectores diferentes. Y ellos tardaban más de 3 semanas en entender el mercado. De hecho, Schwartz lo explicaba tal que así. Aquí dice, antes de escribir una sola palabra, paso al menos 3 semanas sumergido en el mercado, leyendo, escuchando y hablando con los clientes hasta sentir sus deseos como si fueran míos. Es decir, le daba tanta importancia a la velocidad que sabía que sin una buena dirección sería muchísimo más lento, y aunque parezca contradictorio, esto es una cosa que se lleva sabiendo desde antes de Cristo, con refranes como vísteme despacio que tengo prisa o apresúrate lentamente. Y aquí es precisamente donde todos los otros fallan, porque seamos honestos, es muy cómodo a la hora de crear ofertas pues superficiales en menos de 2 minutos con IA. Y cuando las cosas no funcionan, pues aparece la típica agencia diciéndote que sigas testeando anuncios, o el gurú de turno estilo Stingy Coach explicándote que es porque no estás usando uno de sus 12 sistemas, y al final te dejan tirado. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para que no tengas estos problemas? Te lo explico paso a paso, punto por punto. Vamos a ver dónde está esto. Vale. Primero tenemos... Aquí está. Primero tenemos que asegurarnos de que estamos en un buen nicho, porque de lo contrario estaremos navegando a contracorriente. Y aquí puedes encontrarte en uno de estos dos problemas. Uno, no sabes muy bien aún a quién dirigirte. O dos, ya tienes un nicho escogido, pero tienes tanta competencia que necesitas ennicharte incluso dentro de tu propio nicho. Me da igual cuál de las dos es tu situación, porque el proceso es el mismo. Lo primero es ver si tu nicho necesita lo que vendes. Toma, ¿el nicho necesita lo que vendes, sí o no? Imaginemos que eres un psicólogo y vendes sesiones. Bien. Tu función es ayudar a otros a entender lo que sienten para que sepan cómo resolver sus problemas. ¿Te necesitan? Sí. Pero imagina que vendes talleres de esos de aprenda a deconstruir tu masculinidad. Si esos hombres tienen sentido común, 2 dedos de frente, como es la gran mayoría, no verán que la masculinidad les cause un problema real y no van a pagar por deconstruirla. No hay una necesidad existente. Pero ojo, 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 ojo. Porque si vendes a empresas, también debes preguntarte si el nicho de la empresa a la que ayudas necesita lo que vende tu cliente. Ejemplo,
Eres una agencia de marketing y tu nicho son las clínicas dentales. Solo funcionaría en caso de que esas clínicas dentales realmente necesiten más pacientes y quieran invertir en marketing para conseguirlos. Por cojones, debes vender algo que tu nicho necesite. Hasta aquí llegamos todos, ¿no? En este tercer punto del checklist debes preguntarte, ¿están entrando más empresas o personas en este mercado o el nicho se están cogiendo? Porque si tienes una agencia de contenido en LinkedIn y te pones a hacer, pues yo que sé, contenido en LinkedIn, efectivamente, no te vas a nichar en videoclubs, porque obviamente el mercado está más que muerto. En vez de eso, una opción inteligente sería hacer, pues, SaaS, ir al nicho de SaaS con IA, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mercado que está creciendo. Ahora, ¿este nicho que has escogido puede pagar precios high ticket? Pues vamos a verlo, porque estamos hablando de tickets de mínimos de 1.500 euros. Si tu nicho ya no puede ni permitirse eso, queda totalmente descartado, ¿vale? Eso es una obviedad. Imagina que ofreces un programa para ayudar a jóvenes artistas a vivir de su arte. Aunque el problema es real, la mayoría no tiene dinero para pagarte 1.500 euros de programa. ¿Les duele el problema? Pues claro que sí que les duele el problema, joder. Pero es que no pueden permitirse la solución. En cambio, si tu programa se enfoca en ayudar a empresarios que quieren mejorar su oratoria, para negociar mejor, hacer conferencias, etc., ellos sí tienen un flujo de caja y mentalidad de inversión. ¿El problema es el mismo? Sí, porque no sé venderme bien. Pero este nicho sí que tiene la capacidad económica para pagarte un high ticket. Y tú dirás, vale, tienen dinero, pero es que hay mucha competencia, Marc, hay mucha competencia. Y, aunque muchos piensen que la competencia es, pues, mala, realmente es al contrario, es muy buena señal. ¿Sabes eso de donde hay agua y vida? Pues lo mismo pasa con el mercado. Si hay varios negocios peleándose por un mismo nicho, es muy probable que, haya mucha gente que esté dispuesta a pagarte. En cambio, si todo está demasiado tranquilo, ahí sí que te tienes que empezar a preocupar porque probablemente no has inventado la penicilina, no has hecho nada espectacularmente grande como para estar en un océano azul, ¿vale? Entonces, puede ser que no hayan clientes y probablemente no hayan futuro. Y con esto quiero darte, un pro tip. Un pro tip que solo veréis los que estáis viendo este punto del vídeo, que ya te digo yo que no seréis la mayoría. Por eso digo que a veces lo de la competencia es un poco abstracto, porque la gente no está muy dispuesta a comprometerse a mejorar su negocio, ¿vale? Y con esto quiero darte este un pro tip, que quiero explicarte con la siguiente metáfora. Piensa que un neurocirujano siempre cobrará más que un médico de familia. Los dos son doctores, pero uno está especializado y el otro no. Así que especialízate en una solución muy concreta y dolorosa de tu nicho. Si quieres tener ventaja y ganar más pasta, obvio, si no, pues no, ¿vale? Tienes este checklist que acabamos de ver en el primer enlace de la descripción, ¿vale? Te lo recuerdo para que lo tengas claro, ¿vale? Todo esto en el primer enlace de la descripción. Una vez sabemos que el mercado tiene dinero, toca validar el problema. Y obviamente esto conlleva hacer la parte más importante de una oferta inevitable, ¿vale? Que es la investigación. Bien, pero ¿cuándo sabemos que hemos investigado lo suficiente y que no nos hemos quedado cortos? ¿Cómo lo sabemos? Bien, para eso tenemos la maravillosa Exalista. Primero, pregúntate si sabes cuál es el problema más urgente y doloroso que vive tu cliente y si realmente puedes describir escenas reales de su vida donde ese problema aparece sin inventarte absolutamente nada. Mira, te pongo un ejemplo. Cada vez que voy a la playa con mi hija de 6 años, me pide jugar en la orilla, pero me resulta muy complicado. Siento profunda vergüenza de mi cuerpo, me veo demasiado gordo y este complejo me hace odiarme a mí mismo por no ser capaz de quitarme la camiseta y ser el padre que mi hija merece. He intentado otras veces entrenar y hacer dieta para conseguir un cuerpo con el que sentirme seguro, pero siempre termino dejándolo. ¿Ves a lo que me refiero? Si eres capaz de explicarlo con este nivel de detalle, cumples el primer punto de la Exalista. Pero si dices cosas tan simples como mi cliente se siente inseguro con su cuerpo, no sirve. Eso es un diagnóstico frío. La clave es poder describir la escena con su dolor y con lo que sufre en verdad tu cliente. Pero eso no basta, hay algo más. Aquí en el punto número 2. Entender lo que tu cliente desea de verdad, eso que no le dice a nadie. Algo así como: lo que quiero no es solo facturar más, lo que quiero es que mi padre me mire a los ojos y por primera vez me diga:
estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Qué es lo que realmente desea? Pues el orgullo de su padre. Porque el dinero solo es un medio para conseguir un fin. Y en este caso, el fin es sentir ese orgullo. También tienes que saber qué ha probado antes para solucionarlo. El por qué, fijaros aquí en la pregunta 3, el por qué falló. Y qué decepciones acumuló en el camino. Si no lo sabes, no puedes posicionarte como la salida. Ahora, pregúntate. ¿Has analizado al menos 5 competidores? ¿Sabes qué promesas hacen? ¿Qué discursos repiten? ¿Y qué puntos débiles puedes aprovechar? Esto es muy importante porque así puedes provocar un contraste directo y llamar la atención desde el minuto 1. Quinto punto. ¿Tienes claras las objeciones más fuertes que te lanzarán antes de comprarte? ¿Tienes claro cómo desmontarlas? Piensa que si te dan objeciones en la llamada, significa que no has hecho bien tu trabajo previo de comunicación. El truco es resolverla siempre antes de la llamada. Y por último, ¿puedes explicar en una sola frase cuál es la nueva oportunidad, qué te hace distinto y por qué eso tiene más sentido que todo lo anterior? Si eres capaz de hacer todo esto de forma natural, tu investigación es buena. Si no, sigue trabajando. Pero atención, hay un error que literalmente todo el mundo está cometiendo. Y por eso tienen investigaciones de mierda. Nunca te bases en lo que tú crees, solo en datos reales que hayas encontrado. No des por hecho nada, elimina tu fucking ego. Y hablando de ego, hablemos ahora sí que sí de cómo hacer que una oferta sea inevitable. Los Stingy Coach nos han metido en la cabeza que crear ofertas es poner bonus, garantías, pricings, namings y mariconadas así. Cuando la realidad es que si fuera tan sencillo, todos venderíamos un huevo en nuestro servicio, pero no es así. Entonces, ¿qué diferencia de una oferta que no vende de una que vende con cojones? Pues que una oferta está construida del servicio hacia el cliente y que la otra está construida desde el cliente al servicio. ¿A qué me refiero? Pues que si tú tienes un servicio y te preguntas ¿quién quiere esto? Ya la has cagado. En lugar de eso, hay que preguntarse ¿cuál es el problema principal que tiene nuestro nicho? Y de ahí nace tu servicio, la solución. Y cuando esa solución nace del dolor de tu cliente, deja de ser solo tu servicio y empieza a convertirse en una oferta. Porque la oferta no es tu servicio, es la transformación que tu cliente atraviesa cuando lo ayudas a resolver sus problemas uno por uno hasta llegar hasta donde siempre ha querido estar, ¿vale? Por eso, una transformación no ocurre de golpe. Primero hay que recorrer un camino, un proceso donde al resolver un problema aparece el siguiente. Y solo si avanzas por esa secuencia, la transformación se hace real, como esto que veis aquí en pantalla. Entonces, ¿cuál es el proceso por el cual debe pasar tu cliente para conseguir esa transformación? Perfecto, pues piensa en el problema principal de tu nicho. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Imagina un psicólogo experto en relaciones de pareja y, bueno, su cliente llega diciendo: no logro tener una relación sana y estable. Joder. Ese es el problema principal. ¿Y cómo resolvemos ese problema principal? Para ello necesitas solucionar el primer problema urgente que aparece al intentar resolver este primer problema principal. ¿Me he explicado, no? Vale, pues siguiendo con el ejemplo del psicólogo, sería algo tal que así. No sé escoger bien a mi pareja. Y hasta que no resuelves eso, lo demás no importa. Pero ¿qué pasa cuando lo resuelves? Pues que aparece el segundo problema urgente, ¿vale? Ahora ya elijo mejor, pero no sé manejar los conflictos. Y cuando se supera ese, no se acaba ahí. Viene el problema número 3. Porque ahora la relación empieza a funcionar, pero surge el miedo a que no se mantenga en el tiempo. Y con eso llega el clásico de: ay, ¿y si me comprometo y vuelvo a fallar? Tienen miedo a perder todo lo que ha conseguido con su transformación. ¿Ves la lógica de lo que quiero decir? Cada vez que se resuelve un problema urgente, aparece el siguiente, y solo al completar esa progresión, el cliente logra la transformación real. Logra solucionar el problema principal. Y por eso, si quieres cobrar más, necesitas diseñar una solución que no ataque solo un punto, sino que ataque todo el proceso. Ahí es donde dejas de vender servicios sueltos y empiezas a ofrecer ofertas inevitables. Pero cuidado, porque cuando ofreces una solución holística, algo que realmente soluciona un problema grande, lo normal es que puedas cobrar más. Eso es bueno.
pero no todo el mundo lo ve claro. Te cuento. Hace poco hablé con una agencia de marketing de Cantabria. Ofrecen varios servicios apoyándose en eso del kit digital. Pero cuando Rafa, el dueño, me llamó, tenía un problema serio. Se le acababa el chollo en un mes. Y como sabrás, este tipo de subvención tiene fecha de caducidad. El gobierno paga con retraso, sí, pero una vez pasa el plazo, se acaba el juego. Lo que Rafa veía era esto. Ya tenía la fecha muerte de su agencia, a menos que no hiciera algo rápido. Yo le dije lo obvio. Necesitáis una oferta holística. Algo que resuelva un problema de verdad. No solo de servicios sueltos. Pero Rafa no lo veía. Me decía, nosotros hacemos de todo. SEO, web, SEM. ¿Cómo vamos a centrarnos solo en una cosa? Y ese compañero es el error que puede costarle el negocio a Rafa. Porque cada vez que abres una oferta nueva, lo que estás haciendo no es escalar, es multiplicar tu carga de trabajo. Más funnels, más anuncios, más seguimiento, más operativa, más soporte, más dolores de cabeza. Cada oferta nueva no es solo una idea más. Es una estructura nueva que hay que sostener. Y cuando tienes 3 o 4 o 5, estás haciendo malabares con fuego. Por eso se lo dejé claro. Con una oferta bien pensada puedes escalar muchísimo más. Con varias vais a cerrar. Y esto va también para ti, si eres coach, consultor, infoproductor o lo que sea, y haces un poco de todo. Rollo, hago SEO, hago páginas web, también diseño, y así hace falta un poco de copy. Especialízate en una cosa. Especialízate en una cosa. Porque si para ser bueno en una sola disciplina necesitas años, ¿qué crees que piensa la gente cuando le dices que hace 5? Lo que estás mostrando no es versatilidad, es falta de profundidad. Y cuando el mercado lo huele, te trata como lo que pareces, uno más que hace cosas digitales. Bien, ahora ya sabes si tu nicho tiene dinero, cómo no quedarte corto con tu investigación y cómo es el proceso lógico detrás de una oferta inevitable. Pero te falta conocer el factor que diferencia a los que escalan de los que fracasan. Para ello debemos entender los 5 niveles de educación. Epa, aquí estamos. Para poder saber cuál es la mejor forma de integrar nuestro servicio. Imaginemos que los entregables de mi servicio son sesiones 1 a 1, junto a un Done for You, por ejemplo, redactar 12 emails, cosas así, ¿vale? Esto sería el nivel 1 de educación. El nivel 2 sería lo mismo que antes, pero quitamos esa carga operativa del Done for You, es decir, no haría los anuncios. Y luego tenemos el nivel 3, que aquí empezamos a ahorrar un montón de horas porque hacemos las sesiones grupales y por eso añadimos un Done for You relevante para asegurarnos de que el cliente tenga resultados rápido. Por ejemplo, imagínate mi consultoría, sesiones grupales y hacemos los primeros 5 anuncios, por ejemplo. Sería un Done for You añadido, ¿vale? El nivel 4, este sería pues el coaching de llamadas grupales de toda la vida que hacen absolutamente todos los infoproductores, etcétera y tal, ¿vale? O sea, no es un... Bueno, es el coaching clásico, no hay mucho más misterio aquí, ¿vale? Y luego tenemos el número 5, que es el infoproducto. Esto es literalmente una formación grabada, sin contacto directo, en la cual el cliente debe ejecutar absolutamente todo por sus propios medios. A cualquiera de estos niveles les puedes añadir contenido de vídeo, comunidad online, soporte por texto, revisión de tareas, sesiones de dudas, cualquier tipo de cosa así. Pero espera, antes de lanzarte a escalar tu formación, es clave que ajustes bien cómo entregas tu conocimiento. No todos los formatos sirven en todas las etapas. Si eliges mal, puedes terminar frustrado, sin ventas o atrapado cumpliendo promesas imposibles. Si ya tienes al menos 10 casos de éxito y un proceso validado, estás listo para ofrecer un formato grupal más escalable. En este punto, ya has validado que tu método funciona con otros y puedes enseñar de forma estructurada a varias personas a la vez. Pero si no tienes casos de éxito o estás empezando desde cero, necesitas mayor implicación con el alumno. La mejor opción es ofrecer sesiones 1 a 1 y, si tiene sentido, ofrecer también Done for You de forma predefinida. Este formato te permite aprender qué pide realmente tu cliente, afinar tu propuesta y cobrar high ticket desde el principio, sin necesidad de montar nada complejo. Y ojo con este error. Nunca construyas un curso antes de vender. No cometas el error de encerrarte a grabar vídeos sin saber si alguien va a comprar. Primero, vende tu propuesta en formato 1 a 1 y ahí validarás si hay demanda real y si tu método funciona y qué bloqueos aparecen. Aprovecha para grabar esas primeras sesiones, con permiso de tu cliente, obviamente, ¿vale? Y así irás creando contenido para una futura versión
en formato curso. Entonces, ¿cuándo no deberías pasar a un formato grupal más curso más comunidad? Pues si no tienes al menos 10 casos de éxito reales, olvídate, ¿vale? Otro caso aquí. Si no has grabado antes tu propio material educativo, tampoco lo hagas. Y si acabas de empezar a vender o estás montando tu primer producto, igual. En cualquier de estos casos, en cualquier de estas situaciones, es demasiado pronto para escalar. Primero, céntrate en trabajar con pocas personas de forma cercana y validar tu proceso paso a paso. Sé que ahora mismo estás emocionado por todo lo que te acabo de enseñar y tal vez piensas que es la solución a tus problemas. Pero pregúntate con calma, ¿cuántas veces has visto algo que te motivó y al poco tiempo estabas persiguiendo otra cosa? Otro objeto brillante que te distrajo en tu camino. Si estás cansado de eso, si estás listo para dejar de buscar atajos y empezar a construir algo de verdad, y quieres que te ayude personalmente a crear una oferta inevitable que no solo se vea bien en tu mercado, sino que también venda con cojones, agenda una llamada en el segundo enlace de la descripción. Hablaremos con calma, revisaré tu situación y te seré completamente honesto. Si creo que no lo vas a conseguir, te lo diré. Déjame ponerme de pie porque te quiero contar algo personal. Porque si estás dudando, si te suena todo esto pero no sabes si dar el paso, quiero que sepas que yo también estuve ahí. Entrar en este mundo es como caminar por una montaña con niebla. Ves a alguien delante y piensas, debes saber dónde va. Así que, bueno, pues ¿qué haces? Lo sigues. Yo también lo hice. He copiado ofertas, precios, copies, ideas cientos de veces. No porque fuera tonto, sino porque creía que ellos también sabían algo que yo no. Hasta que empecé a ver el patrón. Muchos de esos a los que copiaba también estaban perdidos. Solo estaban copiando al siguiente. Y ese siguiente, igual. No tenían mapa, solo niebla y ego. Ahí fue cuando lo vi claro. No es que yo estuviera copiando mal, es que estaba copiando a gente sin dirección. Por eso me vi en la obligación moral de ser honesto y estudiar profundamente los fundamentos que han funcionado toda la vida, porque eso no caduca y eso sí funciona, aunque nadie lo vea en Instagram. Y quiero decirte una última cosa. Nunca te olvides que la libertad reside en el pensamiento, no en lo que tienes, ni en lo que logras, ni en lo que muestras. Reside en cómo ves el mundo, en cómo eliges actuar, en lo que decides creer, incluso cuando nadie más lo ve. Cuando piensas con claridad, eliges con libertad. Y cuando eliges con libertad, lo demás empieza a tener sentido. Y eso no te lo puede quitar nadie. Nos vemos en el siguiente vídeo o en la llamada y a ver si me dejan de salir esta mierda de anuncios que los de Stingy Coach me tienen. Venga, va. Soy Marc Bustier y aquí se vende con cojones.